This is a Este es well-known un text. versículo muy bien conocido. The healing La sanación previously in que chapter vemos 7, previamente verse en el 1 to capítulo 10. 7 The del healing of the versículo 1 al servant of the versículo 10, centurion. la sanación del centurión, del siervo del centurión. Y en este versículo vemos la resurrección de un joven, el hijo de una viuda. Mi tema en esta noche es: la vida es más fuerte que la muerte. La vida es más fuerte que la muerte. El doctor Lucas es el único entre los que da este registro y nos cuenta en todos los evangelios, y eso demuestra que es especial. Es un milagro específico. Pero mientras leemos estos versículos, estoy muy seguro que muchos de nosotros hemos leído estos versículos, pero nos dice o nos habla acerca de una situación muy desesperada, muy triste, o una condición muy triste y desesperada. Y esta condición triste y desesperada será cambiada en algo que será de gozo, en una gran esperanza. Y yo creo que a través de estos versículos, si hay alguno que aún sigue dudando quién es Cristo, el versículo nos dará una prueba innegable acerca de quién es Cristo, acerca de su divinidad, acerca de su persona, porque es que vino a esta tierra. Pero también tenemos que recordar que cada milagro de Cristo es un sermón. Es una parábola para enseñarnos, para instruirnos, para impresionarnos, no solamente a ver, sino a escuchar. Entonces, cada milagro de Cristo, recordemos que Cristo no era un mago ni un charlatán, no era alguien que hacía algo para impresionar o tener un nombre entre medio de las personas. Cada milagro de Cristo nos enseña lo que Él hace en el cuerpo de una persona, hace exactamente lo mismo en el alma de una persona. Entonces, por favor, no veamos solamente a Cristo como un gran hombre, un gran ejemplo o alguien que hace milagros. Hay más que eso. Es acerca de la sanación, de la resurrección, del avivamiento del alma. Entonces, mientras vemos estos versículos, vemos que esto era una cita divina. Cristo tiene que ir, tiene que estar en esta ciudad pequeña, porque se nos dice en el versículo 11, dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Cristo tiene que ir a través de esta ciudad. Podía ir en otra dirección, pero recordemos que su ciudad, Nazaret, estaba a una distancia corta de Naín. Podía haber ido a su ciudad, pero él decidió ir a la ciudad, esta ciudad pequeña de Naín. ¿Por qué? Porque esta era una cita divina. Hermanos y hermanas, no había ahí nada que sea coincidencia. Todo fue providencial. Cristo tiene que ir a esta ciudad. ¿Por qué? Porque esta era una cita divina para Él, porque Él tenía que ir y hacer esta gran resurrección. La única fama que Naín pudiera haber tenido, y si yo pudiera usar esta palabra, que ellos se hayan podido jactar o que hayan podido presentar, es que un día el Señor Jesucristo fue a través de Naín. Y mientras ustedes leen el registro bíblico, Él fue una sola vez y nunca más. Y si pudiera yo llamar su atención en esto, la mayoría de nosotros no tendríamos nada de qué jactarnos o de qué decir, sentirnos orgullosos, a no ser que el gran privilegio que se nos ha dado a nosotros de conocer al Señor Jesucristo. Ese día había pasado a través de mis vidas y hizo un gran milagro, el milagro de la resurrección. Estaba muerto.
¿Estaba muerto espiritualmente? Claro que sí, mi cuerpo estará con vida. Puedo reír, puedo caminar, puedo trabajar, pero espiritualmente mi alma está muerta. No tuve comunión con Dios, no tuve corazón, mi oración nunca fue más allá de mis narices. No había nada en mí que pudiera agradar al Señor. Entonces, si hay algo que tú pudieras jactarte, no hay nada para jactarse, pero el gran privilegio es tener tu nombre, mi nombre, escrito en el libro de Dios en el cielo. Esa es la única fama que nosotros podemos saber de Naín, que ese nombre nunca más será mencionado en toda la Biblia, solamente se ve en este evangelio. Pero hay unas cuantas cosas mientras vamos viendo este versículo que ha sido puesto delante de nosotros. Podemos ver que hay algo especial aquí para el beneficio de nuestras almas. Hermanos y hermanas, quizás hay alguien aquí que está por primera vez. ¿Puedo decir algo? Este es un tema muy importante que habla de la vida y de la muerte. Por eso es que no entretenemos a las personas. Esto es reverente, serio. ¿Por qué? Porque tú puedes salir de este lugar en esta noche sabiendo a dónde es que vas a terminar tu vida en la eternidad. Y créanme, no hay más gran gozo, no hay gran privilegio, no hay más grande dádiva que a alguien se le dé que mientras vaya esta noche a su cama y diga: todos mis pecados han sido perdonados. Todos, no solamente uno ni dos. Estoy seguro que si empezamos a enumerar podríamos gastar toda la noche. Los pecados ocultos, los secretos, los abiertos, los que están expuestos, todos nuestros secretos, nuestros pecados secretos, y los escandalosos también. ¿Por qué? Porque Dios los ve todo. Entonces, la primera cosa que quisiera usar para llamar su atención, el versículo 11, vamos a ver, y voy a proseguir versículo tras versículo. Veamos en el versículo 11, dice: aconteció después que el Señor Jesucristo, después de haber sanado al siervo del centurión en los versículos anteriores, Él va a esta ciudad, a la ciudad de Naín, y del lugar donde Él estaba, de la ciudad de Naín, es como si hubiese caminado un día. No había autos en esos entonces ni trenes, recordemos, tenías que caminar, especialmente esas distancias, al menos 10 horas de camino. Entonces Dios, en una seta divina, en un tiempo específico, vino a este lugar. Mientras ustedes ven aquí, hay dos clases de multitudes o dos procesiones. La primera procesión la primera multitud, que era hecha de muchas personas, como vemos aquí en el versículo 11, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, y iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y el versículo 12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Aquí ves dos multitudes. Un grupo de personas, la mayoría de ellos estaban saliendo de la ciudad, y el segundo grupo, que estaba compuesto por Cristo y sus discípulos, estaban yendo adentro de la ciudad. Y yo creo, mientras leemos estos versículos, encontramos dos mundos que están a punto de colisionar. Esta es la reunión de la vida y la muerte. ¿En cuál de ellas ganará? ¿Cuál de estas dos? ¿La reunión de la vida o la reunión de la muerte? Hermanos y hermanas, si pudiera hacer aquí una pausa, ¿por qué es que morimos? Es importante recordarnos o tener en nuestra mente por qué es que morimos. No hemos sido creados, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no hemos sido creados para morir. La muerte es algo anormal. Si fuese normal, ¿por qué estaríamos entonces asustados de la muerte? ¿Estás asustado de tu rutina? ¿Estás asustado de las cosas que haces todos los días? No, pero debido a que la muerte es anormal, entonces estamos asustados, temerosos. Pero al final, lo que hay detrás de la muerte es el pecado. Y hay muchas veces que en la Biblia se nos recuerda acerca de eso. Porque dice que por el pecado de un hombre, dice que la muerte entró al mundo.
Y eso fue pasado sobre cada uno de nosotros. Y es por eso que todos hemos pecado. ¿Por qué es que morimos? ¿Es debido a que no hay buena medicina o no hay buena medicación? ¿O los doctores no encuentran las medicinas correctas? No, es debido que al final de la muerte se encuentra el pecado. Hemos desobedecido a Dios, hemos sido rebeldes en contra de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. No es porque no tenemos buena alimentación, es debido al pecado. El pecado, el problema de su corazón es el problema más duro que tiene el hombre, y en eso está el pecado. Entonces, para ser perdonados, una solución radical o un remedio tiene que ser encontrado para pelear o para luchar en contra del pecado, y eso es lo que la Biblia habla todo acerca. No hemos sido creados para morir. La muerte es anormal. Todos hemos nacido bajo el pecado, todos hemos nacido pecadores, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es por eso que tenemos que ser reconciliados con el Dios viviente. Dios nos ha creado. A veces, cuando hablo con alguien que no cree en Dios, ellos dicen: yo no creo en Dios. ¿Quién te ha creado a ti? Mis padres. ¿Y quién ha creado a tus padres? Y ellos continúan diciendo que los padres, sus padres. Pero es que hay un creador. Yo vengo de una cultura donde negar a Dios, quizás la gente no sean cristianas, pero negar a Dios es ser un lunático, si puedo utilizar esta palabra de una manera respetuosa. La Biblia dice que el necio dice en su corazón que no existe Dios. Quizás tú no creas en ciertas cosas, pero no creer en tu Creador, en el que te ha diseñado, en tu Creador, aquel que ha hecho todos los átomos, tu cuerpo, todos tus miembros, tu cabeza, tu cuerpo, tus manos, tus dedos, todo ha creado en ti. Aquel que provee para ti, aquel que te da vida, el dador de vida, y lo negamos y decimos que no existe. No hay más gran necedad que negar al Dios viviente. Nosotros caminamos en el valle de la muerte. Y quizás tú pienses: este hombre es negativo, pero yo te puedo decir, hay gran esperanza mientras lees la Biblia. ¿Por qué? Así camine en el valle de la muerte, no temeré maldad, porque tú estás conmigo, dice la Biblia. Entonces el Señor nos da esa gran esperanza, el Señor nos da esa certeza de que nosotros podemos tener comunión con Dios, podemos ser perdonados debido a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Pero veamos el versículo 12, la primera cosa que hacen cuando se reúnen esas dos multitudes. En el versículo 12, veamos aquí, vemos que vamos a introducir al principal personaje. Claro que el Señor Jesucristo es el primer, pero aquí vemos a la viuda, porque se la menciona muchas veces. Dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Podemos hacer otra pausa porque hay mucho aquí. Y es muy interesante. Este es más o menos algo cultural. Las mujeres en el pasado, en la cultura judía, dirigían el funeral. ¿Por qué? Porque los judíos creían, y esto es verdad, que Eva fue tentada primero en la Biblia. Entonces ellas deberían liderar el funeral como consecuencia de qué es lo que había pasado en el jardín del Edén. Pero ahora la viuda que es mencionada aquí no solamente es una viuda, ahora también es una madre que no tiene hijo. La muerte, el rey del terror, el ratero. Me han escuchado decir esto muchas veces. La muerte tiene algo bueno, y es que no es racista.
el blanco, el negro, el sabio, el necio, el rico, el pobre, no importa quién tú seas, pequeño, grande, pues no importa, la verdad es que no importa quién tú eres, el rey, la reina, el primer ministro, el granjero, el presidente, todos, la muerte no hace excepción, Esa es la única cosa, si es que hay algo bueno que podamos hablar de la muerte, es lo único bueno que se puede hablar de la muerte bien. Pero hermanos y hermanas, el rey del terror no solamente se llevó a su esposo, sino que ahora también se llevó a su único hijo. Y créanme, en esa cultura, en la cultura bíblica, ser una viuda significa estar sola, solitaria, significa estar dependiente, significa ser destituida, significa ser pobre. ¿Por qué? Porque no solo perdió a su esposo, es una viuda que ahora también ha perdido a su hijo, a su único hijo. Significa que perdió al que le va a proveer y proteger. Y ahora Cristo viene a este lugar. Por favor, vean el versículo. Habla de la viuda, y la viuda es vulnerable, y no nos sorprenda, y es muy interesante que en la Biblia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento vemos que la Biblia hace una provisión para los huérfanos, para las viudas y para los extranjeros. Siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos ver que está en Hechos, en Timoteo, hay una provisión especial para las viudas. ¿Por qué? Porque ellas son vulnerables. Recordemos, esta es una procesión de un funeral. Pensemos del dolor, la lamentación, el llanto, el gemido, el dolor. Esto era hecho con una gran bulla, con un gran ruido, porque los que hacían la condolencia, los que lloraban eran profesionales, y los que tocaban las flautas también eran profesionales. Estas personas que eran profesionales eran lo equivalente de las flores que hoy tenemos hoy en día. Si tú quieres demostrar simpatía y cómo es que tú te sientes por aquel que está pasando dolor, tienes que llorar con esta persona. Y así es como el funeral se hacía en esa cultura. Y créanme, era hecho con mucha bulla, con mucho ruido. Y más adelante en el versículo 13, y cuando el Señor la vio, dice el versículo. Puedes hacer un estudio en el capítulo previo de Lucas. Esta es la primera vez que Lucas utiliza la palabra el Señor. Otras personas han utilizado, pero en su narración es la primera vez. El Señor Todopoderoso, Dios mismo omnipotente. ¿Quién es Cristo? Es el Señor, Él es Dios, el Dios Todopoderoso entre medio de su gente. Y esta mujer, esta viuda, entre medio de esta multitud, Cristo la vio a ella y habló a ella. Tú puedes estar en una multitud, entre medio de una multitud, pero te puedes seguir sintiendo solo. Pero Cristo puede ver. En este mundo somos solamente números. Estoy muy seguro que recibes muchas cartas donde solamente te piden números. Pero delante de Dios nosotros somos personas, individuos. Es por eso que el Señor quiere tener comunión con nosotros. Quiere salvarnos de una manera poderosa y una manera directa y personal. El Señor dice que la vio y se compadeció de ella y le dijo: no llores. Hermanos y hermanas, si Cristo no hubiese tenido el poder de cambiar la condición de esta viuda, créanme, estas palabras no hubiesen significado nada. Hablar es barato, es fácil, pero cuando Cristo dice no llores, significa que Él tiene el poder para cambiar ese problema. En el pasado se decía: no llores, no te hagas daño, porque no te va a hacer nada bueno. Pero Cristo no dice de esa manera, no lo dice así. Yo creo que estas dos palabras que dicen no llores, no son un mandamiento. No es una manera bonita de aconsejar, no es una manera de reprochar. Yo creo que cuando Cristo dice
No, significa, lo dice con un gran cuidado, con un gran amor, con gran afecto y con una gran seguridad y certeza. Hermanos y hermanas, hay algo que hace que la cristiandad sea diferente a otras religiones. Es una religión de compasión. Y la palabra compasión es la palabra latina. Es una palabra latina que significa... hay dos palabras, sufrir con la persona. Es diferente a tener pena, porque yo puedo tener pena de alguien y me siento penado por ti, pero con el Señor Jesucristo vemos que la pena y la compasión se tiene que diferenciar con la acción. Él hace algo y Él puede hacer algo, y esto es lo que el Señor Jesucristo puede decirle a ella. Nadie le puede ayudar a ella, pero Cristo sí le puede ayudar. Él sabe quiénes somos nosotros, qué es lo que sentimos, cómo está nuestro corazón. El Señor está movido con compasión. Nosotros podríamos enumerar muchos versículos en esta noche para mostrar la compasión de Cristo. En las Lamentaciones se nos habla de la compasión de Dios. Dice que son renovadas cada día. Dice, grande es tu fidelidad, cada día, cada mañana. La compasión de Dios es nueva, es renovada para con su gente. La compasión de Cristo nunca falla. Nuestra condición espiritual es igual a la condición de esta viuda. Así es como nos sentimos y así es como estamos. En el versículo 14 dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo el Señor Jesucristo, joven, a ti te digo, levántate. Tocó el féretro. Y una vez más, en esa cultura, y no solamente en la cultura, cuando tú vas a leer en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 19, tocar el cuerpo de una persona muerta te hacía impuro. Y tenías que pasar a través de una semana entera de los rituales ceremoniales para limpiarte antes de que tú puedas tener comunión con las demás personas. Pero con Cristo es lo opuesto a lo que está pasando. Él es el que hace lo impuro puro. Y ese es lo reverso. Tú puedes ver cuando Cristo aparece aquí. Y tú puedes ver que aún en nuestros días, en muchos países, yo nunca lo he visto aquí en Londres, pero he visto en otros países, cuando un funeral está pasando, la gente se detiene. Y aún en esta cultura, cuando la persona se topaba con el funeral, cambiabas la dirección y seguías al funeral. Pero aquí vemos lo opuesto. Es Cristo quien detiene al funeral. Y yo creo, mientras leo la palabra del Señor, Cristo nunca atendió a un funeral. ¿Cómo podría hacerlo? El príncipe de la gloria, el príncipe de la vida, nunca asistió a un funeral. Cada funeral, si tú me crees, él fue a cada funeral que él fue, él lo cambió en una celebración, lo tornó celebración. ¿Por qué? Porque él es la resurrección, la vida. Cristo da esa vida a los pecadores. Él vino a detener el pecado y la muerte, y Cristo tocó y le dice, joven, a ti te digo, levántate, levántate. Oh, el toque del Señor Jesucristo es tan grande. ¿Por qué? Porque hay muchos otros versículos donde encontramos el toque del Señor Jesucristo. Tocó a la hija de Jairo, tocó al ciego, tocó al que estaba sordo, tocó a la suegra de Pedro. Hay muchos ejemplos donde podemos ver al Señor Jesucristo tocando a una persona. Y no es para exagerar, en el pasado cuando los creyentes hablaban, no decían he encontrado al Señor, sino decían el Señor me ha tocado, el Señor me ha tocado. No hay más gran toque que el toque del Señor Jesucristo. Cristo está preparado para tocar una vida impura y limpiar a toda la gente que crea en su sangre preciada. En el versículo 14 Cristo dice, joven, a ti te digo, levántate.
Él le habla a él como si estuviese vivo. El Señor trajo a la vida a este joven como trajo a la vida a la hija de Lázaro, perdón, a Lázaro. Lo resucitó como hizo lo mismo con la hija de Jairo. Y cuando tú lees el registro histórico, desde Elías, más de 800 años atrás, antes de que este versículo suceda, la nación de Israel, el pueblo de Israel nunca había podido testificar una resurrección, a excepción de que ahora el Señor Jesucristo vino y pudo hacer esos milagros. Y créanme, esa resurrección de Cristo, los milagros de Cristo son paralelos, no es como los de los magos, porque cuando ustedes lo pueden ver por sí mismos, cuando Él levantó a Lázaro, a la hija de Jairo, levantó a este joven, sus milagros son diferentes a los milagros de Elías, de Pedro, de Pablo. ¿Por qué? Porque en este caso específicamente Él solamente dijo una palabra y no tuvo que decirlo 2 veces, y sucedió. Tú vas a leer atrás a Elías, ellos oraron a alguien, pero Cristo era diferente, era capaz de levantar de la muerte a este joven sin hacer nada, solamente como hizo con este mundo, como creó este mundo. Dijo que se haga la luz y la luz se hizo. Entonces lo mismo con este joven, le dijo: joven, con la autoridad que él tiene, y demostró cómo es que él era Dios, fue instantáneamente resucitado este joven. Hermanos y hermanas, ¿quién puede dar vida a no ser que sea Dios? Entonces Cristo da vida, y es por eso es que nosotros podemos ir a Él. Y en el versículo 15 se nos dice que el joven se sentó y empezó a hablar, y el Señor le devolvió a su madre como si fuese un presente. No le entregó a los sacerdotes, no lo llevó al templo, sino que lo entregó a su madre. La muerte, el que estaba muerto empezó a hablar. ¿Qué es lo que dijo? Mamá, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde es que estamos? Esto no es importante lo que él dijo, pero yo creo, para apuntar a algo que es muy importante aquí. ¿Qué es lo que él dijo? Dijo: estaba muerto, ahora vivo. Esa es la resurrección, esa es la conversión. Esto es exactamente lo que Dios hace en la vida de un pecador. Vengo a Cristo, me arrepiento de mis pecados, confío en su preciada obra en la cruz del Calvario. Él me ha redimido y ahora he sido levantado de la muerte. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Me cambia mi corazón, mi voluntad, mi mente, me cambia mis oraciones, y mis oraciones son respondidas. Tengo comunión con el Dios viviente, y esto es hecho solamente debido a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Él sufrió, Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Nosotros deberíamos estar en esa cruz, pero Él vivió la vida que nosotros deberíamos vivir. Pero Cristo fue a la cruz para redimir a su gente. Y aquel que creó todas las cosas solamente con su palabra puede traer todas las cosas a la existencia. El dador de la vida habla y Él obedeció a Él. Pero miren el resultado. En el versículo 16 y 17. Versículo 16. Y todos tuvieron miedo. Todos. Y dice que glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Ellos estaban sorprendidos. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es otro nombre de Cristo. Dios había visitado a su gente. Hermanos y hermanas, estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo. Si yo les visito, no significa nada, ¿no es cierto? Pero si Dios te visita a un pecador como yo, y me da una posibilidad de relacionarme con Él y tener comunión con Él,
No hay más grande bendición, no hay más grande privilegio. Oh Señor, visítame. Tú puedes hacer eso esta noche. Puedes clamar al Señor en el secreto de tu corazón y en lo más secreto de tu mente. Señor, tócame, aviva mi alma. Y dice que glorificaban a Dios y creían que Cristo era Dios. Creían que era un gran profeta. Un profeta que era más grande que Elías, más grande que Moisés. No hay tiempo para ir a ver, pero cuando vas a ver Deuteronomio capítulo 15, 18, vemos que Moisés habló de un gran profeta que vendría, a quien nosotros tenemos que ir. Aquí está el profeta, a quien todo el mundo tiene que escuchar para poder tener comunión con el Dios viviente. Cristo es ese gran profeta. No solamente creas en Cristo, cree en Él. Hay una diferencia. Hay muchas personas que creen en Cristo, dicen, oh sí, Él es bueno, pero creer en Él, confiar en Él y tener comunión con Él, someter mi vida a Él. Necesito someterme, me tengo que humillar delante de Él, ir humilde delante de mi Creador, creer en Él y en la obra del Calvario. Ese es el Evangelio, y el poder para cambiar la vida es dado a ti a través de Cristo, y eso no será innotable. Cuando suceda algo en ti, todo el mundo se asombrará y glorificará a Dios por lo que ha pasado. Humíllate delante del Señor en su presencia y dale la gloria y confía en el Señor Jesucristo. Solo 3 cosas para cerrar. 3 cosas. La primera, el Señor le dijo a ella: no llores. Puedo ser contrario a eso. Llora por tus pecados. Llora si es que no has sido perdonado en esta noche. Llora si nunca has encontrado al Señor Jesucristo. Mi deseo es que tú no te sientas confortable, tranquilo dentro de ti, sin confiar en el Señor Jesucristo. Pero no llores, aquí está la parte positiva. No llores, ¿por qué? Porque la salvación es posible. No llores porque tus pecados pueden ser perdonados en esta noche. ¿No es una gran esperanza que ha sido dada a nosotros mientras podemos escuchar su palabra? Cristo está confiando en mí y no hay otro más salvador como Él. Cuando un alma se reúne con el gran Señor, hay una gran transformación. La segunda cosa, el hijo de la viuda y la viuda no hicieron nada para impresionar a Cristo. Ella no hizo nada para llamar la atención del Señor Jesucristo. Y Cristo vio su corazón. Cristo puede ver nuestro corazón. Él no está detrás de las palabras. ¿Por qué? Porque nosotros somos especialistas en eso. Pero Cristo está buscando, está viendo si es que nuestro corazón está contristo, si está quebrantado. Pero si mi corazón está levantado, está arrogante, orgulloso. No, pero si el corazón humillado será visitado por el Señor. Y la tercera cosa, hay una manera para ser perdonado. Perdón, la primera dijo que hay una manera para encontrar salvación, y la segunda, no hay nada que podamos hacer para encontrar salvación. Y lo tercero, o el tercer paso, Cristo levantó a muchas personas de la muerte, pero el más grande es que Él mismo fue levantado de la muerte con su propio poder. ¿No es eso maravilloso? ¿Tú crees en el Señor Jesucristo en esta noche? ¿Crees en un Dios, en un Salvador viviente, quien fue levantado de la muerte, y Él está sentado en este momento a la derecha del Padre en el cielo? En el tercer día Cristo fue levantado de la muerte para autentificar su muerte redentora en la cruz del Calvario. Con su muerte y resurrección, el Cristo ha dado fin al pecado, y también Él fue el victorioso sobre la muerte. Su corazón de Cristo es grande y sus brazos están abiertos como la cruz. Como vemos, Él ha abierto sus brazos, así está dispuesto a recibir a aquel que confíe en su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. No hay otro Salvador.
si me arrepiento y confío en su muerte en la cruz del Calvario, Cristo me dará vida, me dará una vida nueva, me dará vida eterna, instantáneamente e inmediatamente. Y en este momento, cuando Él dice, joven, a ti te digo, levántate, Él no tuvo que esperar 5 minutos, nada. Inmediatamente me arrepiento delante del Señor y encuentro salvación gratuita y soy levantado de la muerte. Ven a Cristo, sal de este mundo, levántate y confía en el Señor Jesucristo, entrega tu vida a Él y Él te tocará y te levantará de la muerte. Pablo dice en Efesios 5:9, dice, en Efesios 5:9 dice, levántate porque Cristo te dará la luz para que vayas hacia adelante. Ven a Él. La vida es más fuerte que la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ha derrotado a la muerte. Mientras yo voy hacia Él, recibo nueva vida, nuevo corazón y tengo comunión con el Dios viviente y todos mis pecados serán perdonados. Oremos juntos, por favor. Nuestro Padre Celestial de gracias, venimos humildemente, Señor, confiando una vez más en que estas palabras no han caído en ojos vacíos, en oídos vacíos, pero multiplica en los corazones y en las mentes para poder traer a un pecador, aún a uno solo, porque hay gran gozo entre medio de los ángeles y en las cortes celestiales por un solo pecador que se arrepienta. Y oramos, Señor, que este será el caso en este lugar y en esta noche, que una persona encontrará al Señor Jesucristo y será una nueva persona confiando en ti y será perdonado por todos sus pecados. Bendícenos una vez más y bendice a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.